Bueno, primero darle la bienvenida a todos los invitados, asesores, asesoras. Hoy día tenemos varios temas muy interesantes que están invitados los que quieran quedarse, a todas las demás. Está primero conocer los aspectos sobre alimentación sociocultural de los chilenos, que es una prolongación un poco a partir de la ley del etiquetado que llevó adelante esta comisión, ver en qué contexto se está desarrollando la alimentación. La alimentación no puede ser generador de carga de enfermedad, de salud, y tenemos a nivel mundial que la alimentación es lo que está enfermando a los ciudadanos en Chile y yo diría en todas partes del planeta. Y la obesidad es el problema hoy día que afecta a los pobres y que está determinando las enfermedades del futuro. Así que tenemos un invitado que es, bueno, José Miguel Aldunate, que es chileno, y tenemos a Otón García, que vino de México. Así que bienvenido a ambos. Está también Mitzi. No, nada más Carlota. Carlota. Después viene Andrea Uneus, que la conocemos ya hace muchos años, a plantear una mirada sobre la infección por clamidia, ¿sí? Así que le agradecemos también a Andrea de venir. Y después va a estar parte del equipo de neurociencia de la Universidad de Valparaíso, con Ramón Latorre, que es Premio Nacional de Ciencia, bueno, está también Josefina Polman, está Andrea von Hovering. Ah, no, estos son los que acompañan a Andrea. Hay muchos acompañantes, demasiado. Después viene, viene el equipo de Ramón Latorre, que es Premio Nacional de Ciencia, es tal vez uno de los equipos más relevantes en neurociencia de Chile. Viene John Ewert también, que participó y fue parte del equipo que ganó el Premio Nobel del reloj biológico, porque nos parece muy importante la discusión de los cambios horarios y nos parece importante que esta comisión cada vez más participe en política pública basada en evidencia. Por eso es muy bueno que haya venido Andrea, que estén ustedes y que después tengamos de los más importantes neurocientíficos de Chile que han planteado una visión, una crítica al modelo de horario que está tomando este país ya desde hace muchos años. ¿Por qué no vino nuestro decano? Tienen que mandar una carta al doctor Orellana de queja que no haya venido. Que nosotros aquí tenemos al doctor Orellana como miembro permanente, que es el decano de la Universidad de Valparaíso de Medicina. Entonces, ¿sabes? Yo lo que propongo, Ton, darte la palabra. Todos pueden opinar, los senadores, si hay otros que quieran opinar de lo que se plantea, está abierta la discusión. A lo mejor tiene relación con las clamidias también. Así que te damos la palabra. Perfecto. Bueno, antes que nada, es un honor y un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Básicamente los invito a que interrumpan las veces que quieran. Es algo bastante relajado. El formato de la presentación que van a ver, muy rápidamente les vamos a decir qué hacemos y cómo lo hacemos para que vean el tipo de información que vamos a poner sobre la mesa. De ahí vamos a pasar y vamos a hacer una pequeña referencia a un estudio muy grande que se hizo de alimentación en México, precisamente un estudio que contrató tanto industria como gobierno para entender la epidemia de obesidad en México, y entonces voy a poner algunas imágenes como con los highlights del estudio mexicano que van a servir muy bien para establecer contraste con el tipo de cosas que encontramos en Chile. Entonces, de ahí que lo voy a poner para que se quede como esa referencia y podamos ver las diferencias que puede haber, y de ahí brincamos al caso chileno. Interrumpan las veces que quieran, pregunten las veces que quieran. Me acompaña Carlota. Carlota fue la que coordinó el análisis de todo el estudio chileno. Entonces, por así decirlo, yo seré la voz cantante, pero ella dará los coros en su momento. Si algo me falta, lo dará Carlota. Finalmente decir, este es un problema extremadamente complejo. Obviamente el tiempo que tenemos hoy es muy corto. Podríamos estar horas y horas y horas platicando, pero tratamos de centrarnos en las cosas que pensamos fueron las más significativas de todo lo que encontramos. ¿Qué hacemos? Muy fácil. Nosotros hacemos antropología social.
No tenemos ninguna metodología propietaria, no. Somos una casa de investigación académica, hacemos antropología social y la hacemos dentro del contexto natural de las personas. La diferencia es que dentro del equipo, como ahorita vamos a ver, hay gente que sabe quién es el cliente y tratamos de verlo desde la perspectiva del cliente para que el conocimiento académico le pueda ser útil y accionable. Todo lo hacemos dentro del contexto natural. ¿Y por qué es importante respetar el contexto? Porque la academia nos dice que a veces, si no estamos viendo el contexto de las cosas, podemos tomar decisiones o llegar a conclusiones equivocadas. Pensemos en una señora que nos está platicando sobre la correcta y sana alimentación de sus hijos y nos está dando literalmente una cátedra, el deber ser de lo que es la correcta alimentación de sus hijos. No está hablando de lo que ustedes quieran. Por cierto, mientras nos platica esto, vemos que su hijo en edad preescolar está comiendo una bolsa de Cheetos mientras mamá habla. Y entonces, ¿qué debemos de pensar? ¿No? Debemos de pensar que esta señora en realidad nos dijo lo que queríamos oír, pero no cree lo que nos está diciendo. Aquí es donde la antropología social nos va a decir que depende mucho el contexto. Porque si esta plática se dio un fin de semana en el parque, el antropólogo te podrá decir que puedes tomar como válido el dicho de la señora, porque dentro de este contexto, esa bolsa de frituras podía estar más cercana a la experiencia de un globo que a la de un alimento, por el contexto. Si esta misma plática está sucediendo dentro de casa, en la cocina, adquiere un valor completamente diferente. Entonces, esto es muy importante porque cuando a nosotros nos pide industria y gobierno en México salir a entender la obesidad, fue quizá el primer estudio que no fue a ver la obesidad per se. Y lo que hemos aprendido es que la forma más fácil de sesgar un estudio es nunca le digas al investigador qué estás buscando porque lo va a encontrar. Aquí nosotros salimos a entender cómo comemos los mexicanos. Y a partir de entender cómo estamos tomando decisiones en nuestra alimentación, tratar de entender si, ahora entiendo por qué estamos engordando, pero no salimos directamente a buscar un problema para ver la real proporción que tenía este problema dentro del imaginario social. Lo que hacemos es trabajo de campo. El trabajo de campo llega a un análisis donde participa un equipo multidisciplinario, donde hay psicólogos, sociólogos, comunicólogos, científicos sociales, etcétera, 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 que tienen que consensar los hallazgos. No hay jefes dentro del equipo de análisis para que nadie pueda poner su punto de vista. Y finalmente, la gente de interpretación son los que traducen los hallazgos en cuestiones accionables. Es solo la gente de interpretación la que sabe quién es el cliente y por qué nos contrató el cliente. Los demás no les interesa realmente, y también para no sesgar. Hemos trabajado en 11 países de Latinoamérica, nuestra central está en México, pero tenemos oficinas aquí en Santiago de Chile, y hemos trabajado con todo tipo de empresas, gobiernos, partidos políticos, candidatos, fundaciones, museos, absolutamente de todo. Desde entender una huelga hasta entender por qué bloquearon la construcción de una hidroeléctrica en México, el pueblo de Chicoacén, hasta pasar por cuestiones de higiene, salud, todo tipo de cosas. Listo. Ahora sí, platiquemos un poco del caso mexicano. Como saben, en México hay un serio problema de obesidad. Somos primer lugar a nivel global ahorita en términos de obesidad y sobrepeso. Y este fue un estudio que inicialmente se acercó con nosotros con México. Con México sería el equivalente a SOFOFA aquí en Chile, pero con el OK del gobierno y del Ministerio de Salud de que OK, esto se va a hacer y vamos a ver a dónde llega. ¿Qué quería el objetivo del estudio? Es entender qué significa la obesidad desde todos sus elementos. Como ya dije, no fuimos a ver la obesidad per se, fuimos a entender cómo comemos los mexicanos y a partir de entender cómo comemos los mexicanos, sacar. Este es un estudio para que se den una idea. Un estudio público. El documento final pueden descargarlo en internet, está en la página de Movisa, Movimiento para una Vida Saludable. Menciono, por cierto, eso.
antes de hacerse este estudio existía en México algo que se llamaba Alianza para una Vida Saludable y estaba conformado por 9 empresas, los sospechosos comunes. Era PepsiCo, Coca-Cola, Bimbo, Danone, o sea, los sospechosos comunes tenían su Alianza para una Vida Saludable. Y básicamente tenían a la industria señalando a los sospechosos comunes diciendo, oigan, ustedes tienen un problema, más vale que lo resuelvan. Yo vendo shampoo, yo no tengo problema. Tú vendes pan, resuelve tu problema. A partir de este estudio, la Alianza para una Vida Saludable desaparece y ahora existe Movisa, Movimiento para una Vida Saludable, y con mucho orgullo digo, tiene 87 miembros. Es decir, parte de lo que se aprendió es que no, el problema de obesidad en México no era un problema de industria, es un problema nacional. Y puede ser un banco. ¿Qué estás haciendo tú, Bancomer? ¿Qué estás haciendo tú, armadora de autos? ¿Qué estás haciendo todos nosotros? Y entonces en Movisa ya está representado, sí, siguen los sospechosos, pero ya también está la academia, está el gobierno, está todo el mundo sentado, porque este es un problema que rebasa únicamente a unos cuantos. El problema no se iba a terminar dejando de vender gaseosas. Esto ya había trascendido. Entonces, parte de lo que se buscó, parte de lo que fuimos a ver. ¿Qué cosas encontramos? Encontramos, por ejemplo, que para la gente es extremadamente complejo tratar de señalar a un producto, a un alimento per se y darle ciertas características, porque muchas cosas en su imaginario van a correr en su mente a partir de cómo me siento hoy, qué día tuve, si mi jefe me regañó, no me regañó, si hace sol, no hace sol. Absolutamente todo influye. Y entonces una dona de chocolate a las 4 de la tarde es generalmente un pecaminoso antojo y la misma dona 3 horas después con un vasito de leche es una legítima merienda para mis hijos. La misma dona, 3 horas después. Y así podía pasar con cada cosa, en cada momento del día podía tener una valoración diferente ese objeto. Y era muy difícil de estar agarrando, teníamos que entender mucho más. Por cierto, un estudio cualitativo de los que hacen casas de investigación de mercados puede tener 30 a 35 horas campo. Este es un estudio que estuvo alrededor de las 4.500 horas campo. Estuvimos durante meses viendo familias arquetípicas y los antropólogos allá afuera viendo cómo comemos durante todos los momentos. Otra de las cosas que salió muy interesante es que literalmente se conectan cables diferentes en el cerebro de las personas si hablamos de comer, de la acción de comer, o si hablamos de alimentar. Y entonces cuando el antropólogo platicaba ya con mamá después de estar tiempo en casa, de oiga, y la alimentación de sus hijos, la alimentación de su familia, mamá mencionaba y decía, y una de las dinámicas que le pedimos a los antropólogos es que hiciera ese listado de todas las cosas que mamá mencionaba al hablar de la alimentación de sus hijos. Y que luego contra ese listado fuera a la alacena de la casa a ver si aparecían. Y cuando hablaba de alimentación, todos estos productos bastante indulgentes nunca aparecían. No aparecían. No aparecían las galletitas, no aparecían los chocolatitos, no aparecían los cereales dulces. Esos no aparecían. Pero cuando la conversación era, oiga, ¿y cómo come su familia? Uy, ¿qué no come? Y entonces sí aparecía absolutamente todo. Y era cómo conectas en diferentes cables dependiendo de qué término estás utilizando. Esta no, por cierto, no es la primera vez que nos sucede. Hicimos un estudio muy grande sobre educación en México, porque hay una crisis de educación en México, y llamaba mucho la atención a ciertos organismos, incluso gubernamentales, de que por más que se hablaba del problema de la educación en México, pareciera ser que a la gente no le importaba. Y parte de lo que encontramos es que cuando alguien dice que hay un problema de educación en México, mamá dice, pues no en mi casa, mis hijos están perfectamente bien educados, ¿no? Dan las gracias y piden las cosas por favor. Pero cuando se habla de que hay un problema de enseñanza, entonces sí, mamá para las antenas. Y básicamente la lógica es para mamá es, yo educo a mi hijo, los maestros le enseñan. Y entonces, si sustituyes los términos, llegas a diferentes lugares. Y esto es muy interesante en términos de comunicación, cuando quieres hablar con la gente. ¿Qué término vas a usar? Aquí era igual. Si hablas de alimentación, no hay nada que enseñar. Yo alimento perfectamente a mi familia. Y no va a haber ninguna madre en casa que diga que no alimenta bien a su familia. Pero cuando hablas de comer, entonces sí,
all hands abandon ship, dirían. Todo se vale, ¿no? Pero son cosas completamente diferentes. Esta fotografía, si solo tuviera que escoger una fotografía de todas las que hicieron los antropólogos visuales en este estudio, esta sería la más significativa. Esta es la que resume lo que aprendimos en el caso mexicano y me gustaría que la recuerden porque al rato les voy a enseñar cuál sería la fotografía que resume el caso chileno y van a ver las grandes diferencias. Aquí tenemos un señor policía que está desayunando en la mañana. Es el único momento en que el señor policía deja de ser autoridad y es como cualquiera de nosotros. Todas las opciones que están frente a él son desde la perspectiva social sanas. No importa que atrás estén friendo chorizo, que haya unas tortas ahí de todos ustedes que hicieron con el Chavo del Ocho, entonces saben que es una torta perfectamente. Una torta de jamón, hay tamales, vamos, desde una perspectiva calórica, son puras bombas a lo que está teniendo acceso este señor policía. Pero para él, dado que, y esto es importante, toda la oferta es natural, y natural en el caso mexicano es sé cómo está hecho, lo podría hacer yo, como es natural es sano. La lógica en México es, si es natural, es seguramente sano. Y si es sano, mucho. Puedo comer mucho y no pasa nada. Esto es muy interesante con el caso chileno, porque lo natural no apareció. Es simplemente, mientras que en el caso mexicano todo se justificaba atrás de que es natural, entonces lo puedo comer, cualquier cosa. Tenían a una señora que estaba comprando yogurt y le gustaba mucho el yogurt, iba a tener una boda dentro de unas semanas y entonces empezó a comer yogurt light para caber bien en el vestido y como se le estaba echando el tiempo encima y no bajaba lo suficientemente de peso, empezó a comer 2 yogurt lights. Esa era la lógica, ese es el tipo de cosas que vimos. Pero bueno, es natural, el yogur sale de la vaca, es natural. Vimos actividad física y uno de los capítulos, si bajan el documento, uno de los capítulos quizá más escuetos del documento es precisamente el que toca actividad física. ¿Por qué? Porque el mexicano sentía que ya hacía suficiente actividad física en su día a día, ya no tenía que hacer más nada. Y aquí es donde nuevamente aparecía una diferencia de términos. Una cosa es hablar de actividad física y otra cosa hablar de ejercicio. Y curiosamente, ejercicio la gente lo ligaba mucho a deporte. Y esto es interesante porque la mayoría de la gente asume que no es buena para el deporte. Luego entonces no tiene por qué hacer ejercicio. Pero entonces cuando hablamos de actividad física, pues aquí el compañero que tiene un poco de sobrepeso decía, actividad física, el día que quiera venga a trabajar aquí conmigo a ver si usted aguanta lo que yo tengo que hacer todos los días. Y entonces, para fines prácticos, todos los mexicanos sentían que ya hacían suficiente actividad física y que no había ningún área de oportunidad. ¿Qué actividad física hace usted? Yo estaciono mi auto a 100 metros de mi oficina y a veces tengo que subir 2 pisos caminando. Cualquier cosa, todo el mundo tenía justificación, pareciera ser que no había más nada que hacer. Se cuidaban bien. Aquí, por ejemplo, una señorita, vemos cómo se está cuidando con algo completamente sano y natural. Está pidiendo un cóctel de frutas, que para fines prácticos es como 1 kilo de fruta, al cual le ponen crema chantilly, crema batida. La crema viene de la vaca y de la leche, no puede ser mala, bienvenida toda. Le ponen mucha crema, como pueden ver. A eso se le agrega granola y frutos secos, que todos son sanos y muy naturales y muy nutritivos, y entonces no puede estar mal. A lo cual al final se le pone miel, por la miel es de las abejas no pueden ser malas tampoco. Y la señora termina comiendo una bomba calórica impresionante. Pero todo, absolutamente todo, en su imaginario, de hecho, ella se está cuidando, de ahí que come esto, ¿no? El efecto es completamente contrario. Finalmente, la comida en el caso mexicano es esa última gran certeza que le queda a la sociedad de que no estamos tan mal. Siempre y cuando podamos sentarnos a la mesa todos, ya sea una vez a la semana, los domingos, y nos podamos sentar y disfrutar cualquier alimento en familia, no estamos tan mal. Podemos aguantar un día más. En una sociedad donde todos los días hay 90 asesinatos, todavía podemos aguantar un día más, siempre y cuando eso pase. Es la última gran certeza, es la forma más discreta en que tenemos de estarnos dando palmaditas en la espalda diciendo aguantamos, aguantamos, podemos.
es la última gran certeza. Hay una gran diferencia entre esta escena familiar con el caso chileno. Y me adelanto. Si a esta familia, que puede ser una familia modesta en recursos, clase media pero modesta, pensemos que el señor es un taxista, vamos y le preguntamos que si él come saludablemente, te va a decir que sí, y come sano. Quizá los de arriba tengan un poco más de opciones, pero ellos comen sano y tienen acceso. En el caso chileno, y me estoy adelantando, el concepto de lo sano está coartado por la clase alta. Y la gente siente que solo los de arriba tienen opción a lo sano y a lo saludable, y ellos no. En el caso mexicano, y no solo en el caso mexicano, hemos visto también el colombiano y brasileño, esto no permea, simplemente son diferentes opciones, pero yo siento que como bien. Nada más tú comes filete, yo como morcilla, pero somos al final, ambos dos son unas propuestas sanas. En el caso chileno no, sí hay una diferencia por nivel socioeconómico de cuáles son las opciones y siempre se está volteando hacia arriba pensando que son los de arriba los únicos que sí tienen gran opción, y lo cual le da un gran justificante a los de abajo de decir, sí, a mí me gustaría comer más sano, pero no tengo con qué, no tengo esas opciones, no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, esta es la gran escena. Todo está bien, el señor chocó su auto ayer, pero no importa, hubo para comer tacos, todo está bien, aguantamos un día más. Ese es el gran aliciente en el caso mexicano. Finalmente, ¿qué encontramos? El problema no es solo multifactorial, es polivalente, la comida es mucho más que sus funciones, involucra absolutamente todo, es la forma más transparente y sencilla de dar amor, de demostrar cariño, de consentirme. Absolutamente todo. Los valores simbólicos de la comida son impresionantes. Algo que tengo que mencionar es, nosotros sabíamos que este estudio iba a ser visto por autoridades académicas, ONGs, empresas, gobierno, todo. Lo hicimos completamente transparente y entregamos todo el material etnográfico que se desarrolló durante todos los meses. Absolutamente todo se entregó para que alguien pudiera incluso leer el material de campo y poder llegar a sus propias conclusiones complementarias, pero que no iba a ver que lo que nosotros estábamos reportando era cierto. Sí tengo que decir algo. En el momento que se salió a hacer un estudio sobre alimentación y no fuimos a ver algo específico, en este mundo computarizado, ese documento final tenía un poco más, todo el trabajo etnográfico tenía un poco más de 1 millón de palabras. Y un ejercicio que hicimos, sobre todo para mostrarle a la industria, es preguntamos cuántas veces de forma natural, e insisto, los antropólogos no sabían quién era el cliente ni cuál era el objetivo del estudio, simplemente salió a ver cómo comíamos los mexicanos. Le preguntamos al documento, ¿cuántas veces se mencionó Coca-Cola? ¿Cuántas veces se mencionó Bimbo? ¿Cuántas veces apareció McDonald's? Y de hecho sacamos absolutamente todas las marcas, todas las marcas. Y para la desgracia del ego de muchas empresas que gastan millones y millones y millones en comunicación, voy a decir Bimbo, por ejemplo, en Bimbo, mexicana, monstruo. Bimbo, si no mal recuerdo, fue mencionada en más de 1 millón de palabras 14 veces. Coca-Cola fue la marca que más se mencionó, que aparece de forma natural, se mencionó como 230 veces, pero en mi país Coca-Cola es genérico de refresco, de gaseosa. Estás tomando una Coca-Cola, independiente de lo que estés tomando, estás tomando una Coca-Cola. Y esto es muy interesante porque básicamente cuando salimos a entender cómo comemos, las marcas adquieren su debida proporción y en realidad las marcas eran muy poco importantes como marca, no como producto, como marca per se. Es muy, muy interesante. Eran poco relevantes en la vida de los mexicanos, a pesar de lo que todas ellas quieren estar haciendo, ¿no? Entonces fue así como interesante. Ahora sí, en el caso chileno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Perfecto. El caso chileno. Somos lo que comemos. Salimos a ver nuevamente, no fuimos a ver específicamente la problemática de obesidad, salimos a entender cómo toman igual, siguiendo el espejo del caso mexicano, salimos aquí a tratar de entender cómo comen los chilenos.
No es el primer estudio que hemos hecho acerca de la sociedad chilena. Hemos hecho estudios de clase media chilena, que el valor del trabajo del chileno, etcétera. E insisto, una de las ventajas que podemos tener es que hemos hecho estudios en 11 países de Latinoamérica y lo único que podemos tener a veces es un poco más de contraste, de qué interesante esto versus el caso, lo que sucede en Brasil o en Colombia o en México. Tienes ese contraste, más nada. Esta es la fotografía que resumí. A diferencia de en el caso mexicano que teníamos al señor policía desayunando él solo, todas esas opciones entre comillas saludables, esta es la fotografía que vendría a resumir el caso chileno. Es una fotografía en familia donde hay absolutamente todo. Aparece un vino tinto, pero también aparece una tremenda gaseosa de 2 litros y aparece todavía un empaque más grande, pero de mayonesa, y aparece carne y aparece absolutamente todo. Lo que es bien interesante de esta fotografía, y nuevamente me adelanto, es que, y eso es muy particular de ustedes los chilenos, y si digo algo que se oye políticamente correcto es porque soy extremadamente ignorante, no porque quiera ofenderlos. Lo que es maravilloso de ustedes los chilenos es que en toda esta composición quizá lo menos importante era el alimento. Para los chilenos, todos los códigos de incluso cómo se monta la mesa, qué podemos comprar, qué no podemos, para qué nos alcanza, todos estos códigos sociales son importantísimos. Y pasa a segundo plano el alimento per se. Yo utilizo mucho una metáfora, y los quiero mucho a ustedes, pero utilizo una metáfora que Chile es el primer mundo dentro de nosotros, el tercer mundo aquí en Latinoamérica. Y ustedes tienen una maravillosa ruta, carretera perfectamente asfaltada y tienen un muy buen auto donde podrían ir muy rápido. En mi país la ruta está llena de agujeros y baches y hay que ir esquivando vacas muertas en el camino. Pero ustedes no van más rápido porque el auto está lleno de espejos retrovisores. Van muy preocupados viendo dónde va el otro y si ya me adelanté y si por el auto que tengo no debería ir más rápido. Están muy conscientes, como pocas sociedades, de cuál es su papel en la sociedad, dónde cayeron y comportarse como deben de comportarse. Son entes extremadamente sociales, lo cual hace que funcione. La otra vez platicaba con alguien, hicimos un estudio sobre educación. Mientras que en la mayoría de los países los niños van a la escuela para aprender a ser buenas personas, en Chile van para aprender a ser buenos ciudadanos. Y hay una diferencia bien grandota en ese aspecto. Y estar consciente de dónde estoy yo socialmente, lo que hace incluso en alimentación, y lo vamos a ver, que estén viendo hacia todos lados y, por cierto, el alimento pasa a un segundo plano, ¿no? Y ahorita vamos a ver. Interrúmpeme cuando quieras, di lo que quieras. ¿Okay? Contenido es presentación del estudio. Vamos a hablar muy rápido de la metodología, cómo es la alimentación en Chile, cuerpo y salud, información, responsabilidad y algunas conclusiones. Insisto, es esto muy amplio, pero vamos a irnos rápido y luego podemos entablar una conversación. Presentación del estudio. ¿Cuáles fueron los objetivos? En tratar de entender este sistema de creencias de la alimentación. Algo que ya habíamos visto en México, en Colombia y en Brasil, es que de repente los valores de la alimentación casi se vuelven dogmáticos. Es ¿qué te enseñaron en casa? Pensemos, por ejemplo, en la avena. Si mamá me enseñó en casa que la avena sirve para tapar, entonces la avena tapa. Pero si a mí me enseñaron que la avena sirve para soltar, entonces la avena suelta, ¿no? Y son creencias, en realidad no está justificado en nada y se vuelve creencias y como tales a veces que alguien venga a cuestionarte la forma en que tú alimentas a los tuyos puede ser como si estuvieras atentando contra la Virgen a la que tú crees. Es literalmente cómo te atreves a cuestionar la forma en que yo alimento a los míos. Es una set de creencias. Identificar prácticas y rutinas de alimentación e indagar sobre las percepciones sobre el cuerpo, la salud y también sobre la obesidad. La metodología se hizo en 5 ciudades: Iquique, La Serena, Santiago, Temuco y Valdivia. Se hicieron al final 43 reportes etnográficos. Para el que no esté acostumbrado a la antropología,
Los antropólogos son grandes observadores que simplemente describen absolutamente todo lo que están viendo. Si ustedes ven o han tenido acceso a una etnografía, es una descripción detallada absolutamente de todo. Si hubiese aquí un antropólogo haciendo un trabajo etnográfico de esta sesión, en el reporte verían que incluso mencionaría la iluminación, los gestos que estamos haciendo, los ademanes. Es como estar ahí. Entonces es un trabajo enorme que se va complementando, no llevan cuestionarios, tienen una guía de observación y el antropólogo va a estar con los sujetos de estudios el tiempo que tenga que estar, las veces que tenga que estar, hasta que sienta que ya puede cubrir todos sus objetivos de observación. Entonces pueden pasar meses, semanas, dependiendo si el objeto de estudio era un buen informante o no. Además aprende que quizá tengo que regresar el domingo porque el domingo están más relajados, entonces regreso el domingo, a veces voy a acompañar a mamá al supermercado, etcétera. Es un proceso largo. En este caso se invirtieron 1.420 horas campo. Fue el tiempo que estuvieron los antropólogos allá afuera observando y registrando todo. ¿Cómo es la alimentación en Chile? Vamos a asumir que en cualquier momento va a sonar la alarma sísmica y vamos a tener que salir corriendo y entonces nos tenemos que quedar con una idea. ¿Cómo es la alimentación en Chile? Es un reflejo del deber ser y un medio de reafirmación social. Eso es la alimentación en Chile. Es el deber ser y es increíble cómo pueden llegar al detalle y el significado que puede tener, incluso si la palta va cortada o va aplanada, dependiendo de en qué nivel socioeconómico te tocó estar. Todo tiene absolutamente un código que ustedes lo viven de forma natural, incluso quizá ya no lo perciben, pero para los ojos de extranjeros es fascinante. Como seguramente si van a México van a ver que estamos todavía más enfermos que ustedes, pero es fascinante. Es fascinante ver cómo todo tiene un deber ser en el caso chileno. Estas son las formas y estoy viendo que las cumple yo y que las cumpla el de al lado y que las cumpla el de atrás y que dependiendo de en qué corralito me tocó caer, sí quiero ser el que esté hasta el frente de ese corralito, pero incluso estoy consciente de que pertenezco a este corralito y así debo de mantenerme. Y en el caso de la alimentación, es súper transparente ver que la alimentación sirve para el chileno como ese gran espejo retrovisor de ver en qué momento, en dónde estoy y qué también estoy o qué también puedo estar y las formas, etcétera. Comer bien no es lo mismo que comer sano. Y no pasa por ahí. Y nunca pasó por ahí. Y hablamos y apareció muchas veces esas buenas comidas y si estás comiendo bien, y por eso lo pusimos en cursiva, tal cual el verbatim es comer bien, y nunca pasó por lo sano. ¿Qué era comer bien entonces para los chilenos? Era cumplir con los códigos. Es si la mesa está bien puesta, es si los productos son los correctos, si es lo suficientemente vasta las porciones. Por cierto, algo que nos llamó la atención, comen mucho, pero está amarrado a ese demostrar que tengo para comer mucho. Sí está amarrado a una cuestión de poder adquisitivo. Estoy comiendo mucho y sé que estoy comiendo mucho, ¿okay? Pero tengo que demostrar que puedo y tengo con qué comer mucho, nuevamente amarrado a esta cuestión. ¿Cuáles son esos códigos? La higiene, la presentación, los vínculos sociales, el lenguaje, el protocolo. Todo eso son los grandes códigos que si cumples con ellos estás comiendo bien. Y nuevamente, no pasaba, por increíble que parezca, no pasaba per se por la alimentación. ¿Me falta algo? No, para nada. Comer bien es también comer lo típico. Y esto fue interesante, y aquí voy a dejar que ahonde un poco Carlota. Lo típico no es lo tradicional. Son cosas diferentes. Lo típico es aquello que todos los demás comen. Y luego entonces hay una justificación social de si todos lo hacen, seguramente, yo también lo puedo hacer y seguramente no es malo hacerlo. No importa qué sea.
No importa si estamos hablando de completos en la calle o lo que ustedes quieran. Pero si es típico, entonces se vale. Y se vuelve, ustedes mencionaban un escudo nacional. Un escudo social. Un escudo social. Si es típico, es intachable, ¿no? Y entonces, no, ¿y por qué comen esto? Porque es típico. Y entonces ya se vale todo. Es nuevamente, todos los amarres se quitan bajo el título de lo típico y entraba cualquier cosa atrás de lo típico. Y eso era parte de comer bien, aunque fuera un pan con palta y jitomate. Por cierto, interesante ver si el tomate va arriba o va abajo. Todo eso tiene también todo un código que debe ser respetado. Y lo interesante es que cuando hablábamos de lo típico y cuando preguntábamos cuándo se consume lo típico, se hablaba de momentos extraordinarios, el fin de semana, en los cumpleaños, pero sin embargo cuando íbamos indagando cuándo son esos momentos, en realidad eran mucho más cotidianos de lo que parecen. Entonces, realmente, bajo el halo de lo típico y bajo el halo de lo extraordinario, se puede llevar a una alimentación como puede ser una completada todos los fines de semana. Y está bien y es saludable. Algo que llamó la atención es que en este aprender los códigos es donde mamá pone mucho interés y está muy al pendiente y le llamamos esta vigilancia cotidiana, pero esta vigilancia de mamá radica en que el niño aprenda el protocolo, aprenda esos códigos, no necesariamente aprenda a comer de forma o alimentarse de forma correcta. ¿Okay? Entonces, ese limpiarse la boca con servilleta es lo que está promoviendo mamá, porque sabe que si el niño es invitado a casa de un amiguito, son esos códigos y esos protocolos lo que van a hablar de él más que la alimentación per se, porque nuevamente tiene que mostrar en dónde cayó y que es de buena familia y que fue bien educado, etc. No puede ahora sí que hacer un papelón y mamá está concentrada y mucho de su tiempo en la mesa pasa por todos esos códigos protocolares y sociales antes que por la alimentación per se. Esto es interesante porque aquí hay un anuncio que encontramos en la calle y en casi cualquier sociedad latinoamericana allá afuera, el beneficio de este anuncio es almuerza por 3,000 pesos. Eso es la maravilla, es almorzar por esa cantidad de dinero. En Chile es almuerza como en casa y de repente entra la parte de casa, pero nuevamente por toda la carga simbólica que tiene el hogar y la parte económica pasa a un segundo plano, ¿no? En cualquier otro lugar, insisto, podía haber sido suficiente de aquí, en este lugar puedes almorzar por 3,000. Aquí la publicidad te lo lleva y te tiene que meter la casa para que verdaderamente tenga esto como mucho más sentido. Esta imagen, por increíble que parezca, de estas mujeres que se dan un tiempo en el trabajo para salir, sentarse en lo más verdecito a lo que tienen acceso afuera de las oficinas, comer completos, están comiendo completos, pero se dieron el tiempo de cumplir con el protocolo de salir, sentarse, estar, convivir. Esto, por increíble que parezca, en el imaginario ellas asumen que están comiendo sano. Lo sano nuevamente se vuelve a amarrar a las formas y no al fondo. Y entonces aquí está una comida sana, entre comillas. Algo interesantísimo también del caso chileno es que cuando se hablaba de comida sana, apareció también la comida sabrosa. Y lo sabroso, por definición, causa culpa en esta sociedad. No importa cuál sea. Pero si está muy sabroso, me causa culpa. Y de hecho, cuando finalmente caía la plática a poder hablar de alimentos sanos, funcionalmente sanos, automáticamente todos los verbatims que podrían ver en el documento van a referir a que sí es sano, pero es fome, ¿no? Y lo sano se amarra con fome y casi sano es únicamente lechuga y sin sabor, etc. Si es sabroso, seguramente me va a causar culpa, ¿no? Y la comida sabrosa siempre da un poquito de
La alimentación cotidiana trata de ser buena y saludable, pero al final prima que sea, entre comillas, funcional. ¿Y qué significa funcional en el imaginario social chileno? Funcional es que no interrumpa con mi actividad productiva. Y esto también los hace a ustedes maravillosos como chilenos. La productividad es importante, ser productivo es importante, es un valor. En otros países, por lo menos en el mío, créanme, no. ¿Okay? Aquí sí, voy a tratar de comer, pero siempre y cuando sea funcional, siempre y cuando no interrumpa el que los demás vean que estoy siendo productivo. Y entonces, este tipo de ofertas afuera del metro, donde están vendiendo empanadas o cualquier cosa, se vuelve atractivo, pero curiosamente, mientras que en mi país toda esta oferta de alimento callejero es 100% indulgente o llenador o está bien sabroso y, uy, esta torta se ve maravillosa, pero voy a llegar 15 minutos tarde al trabajo, pues mala suerte el trabajo, yo me voy a comer mi torta, ¿no? Porque es buena. Aquí es... ¿Puedo o no puedo? Perfecto. Esto es lo que sí me permite sí llegar a mi trabajo a tiempo, ser productivo y no faltar. Y entonces todo esto, bienvenido. Algo que es interesante es que todo lo funcional cae únicamente en alimentación salada. La alimentación dulce se da al final del día y entonces entra como premio y merecimiento. Entonces corren en dos carriles. ¿Cuál es la contradicción? Que comer bien y comer saludable y funcional no es posible. Para ellos simplemente no es posible. Y para ello entonces se la pasan tratando de compensar. Y entonces sí existe en el imaginario social el que no estoy haciendo algo del todo correcto, no estoy haciendo algo del todo correcto y necesito entonces compensar. Podemos ver a un niño que le están sirviendo... ¿Un jugo sin azúcar? Sí, pero ¿qué está comiendo? Está comiendo porotos con rienda. Ok, está comiendo porotos con riendas, chorizo, pero entonces mamá siente que tiene que compensar y le da un néctar sin azúcar. O sí, me voy a tomar mi gran Coca-Colota, pero entonces más vale que pida una ensalada. Sí existe esta conciencia y tengo que estar compensando todo el tiempo. El cuerpo es indicador de salud. Lo que es bien interesante es que cuando se habla, ellos ven su cuerpo como ese indicador de salud, pero lo que es interesantísimo es que cuando se habla de salud, aparecen cualquier cantidad de cosas, sueño, entretenimiento, miles de cosas, y de repente se menciona la alimentación. No necesariamente la alimentación va a ser el primero que en el imaginario esté conectado de mi salud, lo que como. Es mi salud, cuánto duermo, si estoy estresado, no estoy estresado, etc. Soy saludable, no fumo, no bebo alcohol, me levanto temprano, me siento gordo, no hago ningún tipo de ejercicio, pero soy sano, ¿no? ¿Qué es ser sano entonces? Poder cumplir y ser productivo. Si estás siendo productivo, si puedes ir a trabajar y estás cumpliendo el rol que te tocó socialmente en el imaginario chileno, eres sano, independiente si tienes sobrepeso o no, o estás comiendo bien o no. Ser obeso es cuando no se produce en el imaginario social, tal cual. Así lo ven, así lo perciben. La obesidad es no cumplir con el deber ser, estás siendo un mal ciudadano, no estás cumpliendo con lo que mamá te enseñó, no es entender la importancia de la productividad y el rol que tienes socialmente, y entonces estás dejando de lado y estás haciendo menos a los demás, y ahí viene ese deterioro de validez social, ¿no? O casi te ven como ya no eres uno de nosotros. Los medios de comunicación sirven como una fuente de información legítima, pero es en el caso chileno, dado que ustedes tienen un buen gobierno, aunque quizá muchos no lo crean, tienen un maravilloso gobierno comparado a otros en Latinoamérica, sienten que el gobierno, más allá de informar, fiscaliza la alimentación. Y entonces, si alguien me ofrece este alimento, seguramente es bueno, porque si no, el gobierno ya lo hubiera impedido. No deberían de por qué. Y entonces, sí se amparan mucho de que el gobierno seguramente está haciendo su trabajo y que entonces a cualquier cosa que tengo acceso, bienvenido, porque el gobierno ya fiscalizó.
La percepción de la ley del etiquetado lo ven como una muy buena intención. Sí levanta suspicacias porque a veces no entienden por qué esto tiene sellitos, pero aquello no tiene sellitos, y entonces simplemente... Y se ha vuelto como un gran monitor de indulgencia. O sea, sí cínicamente te dicen, entre más sellitos seguramente está más sabroso, lo cual me provoca culpa, etcétera, pero sí se ha vuelto como este monitoreo. Según el chileno, ¿quién es el responsable de su salud, de su buena alimentación, etcétera? Todos menos él. La sociedad, los que le enseñaron, el gobierno, los doctores, etcétera. Él, de repente, nuevamente, ante tantos espejos que le ha puesto a su auto, él es simplemente un pasajero y él no puede hacer más nada. Alguien más tendría que hacerlo por él, ¿no? Termino con las conclusiones. Somos lo que comemos lo que queremos ser, que en este caso es lo que socialmente tenemos que representar. Termino con esta imagen que solo en Chile se puede dar esto. Son dos neveras. Una nevera es de un nivel socioeconómico medio alto y la otra es de un nivel socioeconómico medio bajo. Y cuesta mucho trabajo saber cuál es cuál. Solo en Chile sucede eso. En cualquier otro país de Latinoamérica es evidente cuál es la nevera de clase media baja. Aquí, como la clase media baja tiene que aspirar a lo que está dictando la clase media alta, porque son ellos los que manejan el código, lo de comer bien, sano, saludable, etcétera, maneja el código de marcas, productos, etcétera, y se parecen muchísimo, porque ahí está, entre comillas, aspiración, ¿no? Pero nuevamente por la carga social que tiene. Y corriendo muy rápidamente. Muchas gracias, Otón. Mira, vamos a hacer algo. Llegó nuestro premio nacional Ramón Latorre con John Ewi, que además es el único chileno que fue invitado al premio Nobel del RENOS de la cronobiología, y por lo tanto un privilegio tenerlo acá. Al final, si tenemos tiempo, vamos a abrir un espacio para preguntas, pero nos pareció muy interesante. Yo solo un comentario. Yo creo que yo conozco muy bien México. Es un país, del punto de vista de la comida, mucho más maravilloso que Chile, aunque tú no lo creas. Yo creo que Chile es un laboratorio y creo que el mundo va caminando hacia Chile, lamentablemente. Que es que la gente no come alimento, no come cosas, no consume producto, consume experiencia y consume estatus. Pero no solamente con la comida, lo hace con todo. Dime la marca que tienes y yo te digo quién eres. Eso es lo que sucede en Chile, un mundo aspiracional. Y lo típico que tú decías es como el proceso de democratización de Chile. La democracia en Chile tiene que ver con el acceso al consumo, porque el consumo es la nueva religión. Y primero existe la distinción, aquello que solo consumen los sectores de alto ingreso. Después viene la emulación. En Chile teníamos gente que andaba con celulares de madera para emular y ser parte de un sentido de pertenencia. Y después viene esa maravillosa democratización que todos accedemos y se transforma en algo típico. Entonces, yo creo que lo que pasa con la alimentación es lo que está pasando en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y bueno, yo creo que da para mucho esta discusión. Y yo creo que es parte del desafío que tiene Chile, que la gente y que nuestros conciudadanos, niños y la publicidad finalmente hace. Y por eso que tú no encuentras Coca-Cola, porque la gente comió la experiencia, comió el estatus de la marca, no come el producto ya. Pero es muy interesante, así que vamos a dejarlo pendiente. Le vamos a dar la palabra a Andrea Uneus, que viene a hablar, después al final, que viene a hablar de clamidia. Yo creo que las clamidias tienen directa relación con lo que comemos, porque hoy día hay toda una frontera que son los microbiomas, y los microbiomas están determinando la vida de todos los seres humanos. Son un segundo cerebro, un segundo sistema inmune, están determinando las emociones de las personas, las enfermedades, y bueno, vamos a hablar tal vez de otra perspectiva, pero también nos parece que es muy interesante. Andrea, te damos la palabra y después le damos la palabra a Ramón y a John. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Hoy día vamos a hablar de clamidia, que es la infección de transmisión sexual de origen bacteriano más frecuente del mundo y que en la salud pública no tiene diagnóstico ni control epidemiológico. Esta infección daña principalmente a las mujeres pobres y a sus hijos. Mi nombre es Andrea Uneus, yo soy ginecóloga infanto-juvenil de la Universidad de Chile, soy magíster de salud pública materno-infantil en la Universidad de California, Berkeley. También soy profesora asociada de la Universidad del Desarrollo y soy miembro del directorio de la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil y de la Adolescencia.
En esta presentación voy a representar a la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia y a la rama de adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría. Creo que no mencioné la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Y vengo acompañada con miembros de esa sociedad que al final de mi presentación van a complementar lo que yo voy a hablar. En los últimos 5 años no he recibido honorarios de laboratorios, ni industrias, ni instituciones con fines comerciales, ni fondos para investigación, ni asesorías, ni conferencias, ni invitaciones para asistencia a cursos y congresos. La infección de transmisión por clamidia es la infección de transmisión sexual de origen bacteriano más frecuente del mundo. Su incidencia, o sea, el número de casos nuevos por año, es solo superada por la infección por virus papiloma. La clamidia es 4 veces más frecuente que la gonorrea. La clamidia es 50 veces más frecuente que la sífilis y 60 veces más frecuente que el VIH. La carga de enfermedad, el 60% de los casos nuevos, se produce en los menores de 25 años. Y los metaanálisis muestran también que la clamidia es mayor en la medida que aumenta la vulnerabilidad social. O sea, hay más clamidia en la medida que bajan los niveles socioeconómicos. A nivel nacional, sabemos que, según el último estudio que les dejé a todos en sus carpetas, un 9% de los menores de 25 años están contagiados. Esto significaría que hay aproximadamente 215.875 casos de portadores no diagnosticados en Chile. Todos los estudios que se han hecho en Chile de clamidia se han hecho principalmente en el sistema privado, porque en el sistema privado es donde hay diagnóstico. Entonces, esta muestra que les mostré anteriormente del 9%, como dice allá arriba, era en el 82% de los sujetos de esta muestra eran de nivel socioeconómico alto, porque es una muestra que hicimos en mi centro, en Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Todas las otras muestras que se han publicado también han sido en la Católica, en centros privados. Entonces, no tenemos mucha información de qué está pasando en el nivel socioeconómico medio y bajo. La única muestra que tenemos es una muestra que hicimos en embarazadas del Hospital Padre Hurtado del año 2009, que atiende a La Pintana, El Bosque, y ahí encontramos un 19% de prevalencia en embarazadas adolescentes. La infección de transmisión sexual por clamidia no da síntomas en el 80% de los infectados. Si da síntomas, son síntomas bien inespecíficos, como por ejemplo uretritis, dificultad para orinar. En las mujeres puede producir flujo, puede producir esta cosa del sangrado intermenstrual. Son síntomas molestos, pero que no son muy específicos y no llaman hacia nada. El problema de la clamidia es que las infecciones no tratadas de esta infección de esta bacteria que actúa silenciosamente, se propagan y producen secuelas reproductivas mayores. En las mujeres asciende por el útero y las trompas, generando la temida enfermedad inflamatoria pélvica. Y esta enfermedad inflamatoria pélvica produce cicatrices en las trompas de las mujeres. Y estas cicatrices producen 2 cosas tremendas. La primera es la infertilidad de causa tubaria, ¿no es cierto? Estas cicatrices en las trompas tapan las trompas de manera de que el óvulo no se puede encontrar con el espermio y la mujer es infértil. La infertilidad de causa tubaria es responsable de 1/3 de las causas de infertilidad y la clamidia es la responsable la mayor responsable de la infertilidad de causa tubaria. Y la segunda secuela tremenda y que todas conocemos y que es espantosa que produce la clamidia es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico o embarazo tubario se produce porque estas cicatrices en las trompas
cuando aún las trompas están permeables, no están totalmente tapadas como la infertilidad, estas cicatrices, cuando el embrión viene volviendo de ser fecundado, atrapan a los embriones en las trompas. Y al atrapar a los embriones empiezan a crecer en las trompas son rígidas. Entonces empiezan a crecer y finalmente explotan y producen una hemorragia incoercible interna en la pelvis de la mujer. El embrión está hecho para crecer en el útero es flexible, el útero permite el crecimiento, pero en la trompa explota y produce estos embarazos ectópicos. Embarazos ectópicos en Chile tenemos todos los días 12 mujeres, 12 madres que se hospitalizan por esta cirugía de urgencia de embarazo ectópico. Y tenemos 2 muertes maternas, porque esto también puede provocar la muerte, ¿no es cierto?, con esta hemorragia interna que es difícil de diagnosticar, 2 muertes maternas al año por embarazo ectópico. Las mujeres con clamidia trachomatis que finalmente logran embarazarse tienen el doble de riesgo de tener un parto prematuro que las que no. ¿Por qué? Porque la clamidia trachomatis produce rotura prematura de las membranas. Después, cuando un recién nacido pasa por un canal del parto de una mujer con clamidia trachomatis, existe lo que se llama la transmisión vertical. Estudios chilenos muestran que el 8% de las conjuntivitis neonatales y el 18% de las neumonias neonatales son por clamidia. A pesar de que produce pocos síntomas, la clamidia produce como una inflamación que muchas veces es asintomática, como lo que puede ser ese poco de pus saliendo del pene. Puede no darse cuenta el portador o la portadora que tiene esta inflamación, pero sí tiene sus genitales inflamados. Y el hecho de que tenga sus genitales inflamados hace que favorezca el contagio de otras infecciones de transmisión sexual, porque los genitales están inflamados. Portar clamidia aumenta 2,6 veces el riesgo de contagiarse VIH. Y en la misma proporción el aumento del riesgo de contagiarse virus papiloma, que es una enfermedad que potencialmente puede producir cáncer y muerte. Dada la alta frecuencia de esta enfermedad asintomática y peligrosa, realizar el examen periódicamente, lo que llamamos tamizar, lo que hacemos con el Papa Nicolau, o sea, hacer un examen a gente que no tiene síntomas, es la mejor manera de prevenir las secuelas. En Europa y en Norteamérica los programas de tamizaje y notificación obligatoria están funcionando hace 15, 20 años. El tamizaje o examen periódico se debe hacer, aquí están las normas de la CDC, anualmente en las mujeres sexualmente activas menores de 25, se debe hacer en todas las embarazadas por las razones que les expuse y se debe hacer en todos los portadores de otra infección de transmisión sexual. Para hacer el diagnóstico de clamidia, hay 2 técnicas. La técnica tradicional, que se llama inmunofluorescencia, que tiene una sensibilidad de 60%, o sea, detecta menos del 60% de los infectados, que está obsoleta hace años en el resto del mundo y que es la única que hay implementada en algunas partes, en algunos servicios de salud. Y está la técnica que se llama PCR. La PCR para clamidia es 100% sensible y específica. Eso quiere decir que si haces el diagnóstico de una clamidia, no es otra infección, es clamidia, eso es lo específico. Y sensible es que si hay una persona infectada la va a detectar, no va a decir, no, esta persona tiene el examen negativo. Entonces es cercana al 100% especificidad y sensibilidad y tiene otra gracia la PCR, que es muy flexible en el tipo de muestras. Permite muestras de orina, permite muestras de flujo. La muestra de orina y la muestra de flujo que se toma la propia paciente es muy importante porque nosotros piensen que estamos trabajando con jóvenes y a los jóvenes no les gusta que les anden hurgueteando los genitales. Entonces estas muestras se las pueden tomar ellas o ellos. Muestra de orina, muestra de flujo tomada por el paciente. Entonces eso hace más amigable el examen para realizarse este tipo de tamizaje. El tratamiento de clamidia es simple, barato y eficaz. Una dosis única de acitromicina de 1 gramo, las tabletas son de 500, o sea, 2 tabletas de acitromicina pueden mejorar a los infectados. Además de evitar las complicaciones, el tratamiento previene la transmisión, ¿no es cierto? Evita la reinfección de las parejas sexuales. O sea, el tratamiento es simple y fácil.
Han habido algunos avances. Desde que nos juntamos este grupo de advocacy que estamos tratando de implementar la clamidia en el sistema de salud pública y el mismo ministerio, han habido algunos avances. El primer avance es que el ministerio solicitó un presupuesto que ustedes van a tener que aprobar, por favor, de 2.000 millones para implementar el test de PCR en el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Va a ser la implementación en el Instituto de Salud Pública tiene dos objetivos. El primer objetivo es satisfacer la demanda de muestras de peritaje de abuso sexual a nivel nacional, porque la clamidia es parte del peritaje del abuso sexual, porque un test positivo de clamidia es probatorio en cualquier peritaje, ¿no es cierto?, de abuso sexual. Entonces está dentro de la nueva norma y sí existe un centro en Santiago, que es el Roberto del Río, que está haciendo clamidia para Santiago, pero el ISP va a ser para todas las muestras de abuso sexual del resto del país. Y la otra, el otro beneficio de que se implemente primero en el ISP es que el ISP lo va a hacer con un estándar de calidad muy alto para poder validar la implementación de clamidia futura, que es la que tenemos que conversar aquí, en los 25 servicios de salud. O sea, como que sea un centro donde se pueda validar la técnica, porque es una técnica que hay que validar. Y la otra cosa que fue solicitada y que fue aprobada es la codificación de FONASA, si no teníamos ni código de FONASA para la PCR de clamidia. Entonces ya para el 2019 vamos a tener finalmente la codificación de FONASA para este PCR. Con los antecedentes expuestos y nuevamente representando a las sociedades médicas de infectología, ginecología infanto-juvenil, pediatría y la rama de adolescencia de la sociedad de pediatría, los aquí presentes les queremos proponer que nos ayuden en implementar el test de clamidia en PCR en toda la red pública de los laboratorios de salud, ¿no es cierto? Y esto para que se haga tanto en atención secundaria, como es el tema de los delitos sexuales, como en atención primaria, para que cualquier persona tenga derecho a hacerse un examen de clamidia en atención primaria. Crear, el número 2, el programa de tamizaje. El programa de tamizaje, como les decía, tiene que incluir la prueba de clamidia en las mujeres sexualmente activas menores de 25 años, en todas las embarazadas y en todo portador de una infección de transmisión sexual. El punto 3 es incorporar clamidia a las enfermedades de notificación obligatoria. No está, no sabemos cuántas clamidias se están diagnosticando en los que se están diagnosticando. Tenemos el sistema privado que se está diagnosticando mucha clamidia, no tenemos idea porque no se notifican. Incluso pasa lo siguiente, como no es la enfermedad de notificación obligatoria, los laboratorios privados que le diagnostican muchas veces ni siquiera le avisan al paciente o ni siquiera le avisan al tratante, quedan test de clamidia perdidos ahí porque no está implementada desde salud pública la norma de la notificación obligatoria. Y eso nos permitiría empezar a tener un pequeño control de lo que está pasando en Chile. Y la cuarta propuesta es una propuesta desde el punto de vista de la salud pública y la epidemiología, que es hacer un estudio poblacional de clamidia en Chile. O sea, tener un diagnóstico de Arica a Punta Arenas, de todas las regiones y de todos los niveles socioeconómicos de qué está pasando en clamidia en Chile. Y para eso, en este gobierno se va a licitar la Encuesta Nacional de Salud, que si ustedes la conocen, es una encuesta que incluye exámenes, o sea, incluye encuesta y incluye exámenes de los pacientes. Y ahí podríamos realmente hacer un mapa para poder dirigir los esfuerzos de salud pública y los recursos a las poblaciones más vulnerables y más necesitadas. Bueno, muchas gracias y voy ahora a dejarle la palabra a mis colegas de las sociedades médicas para que complementen las cosas que yo he hablado. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Fongevelin, yo soy ginecóloga infanto-juvenil, también vengo en representación de la Sociedad de Ginecología Infantil y Adolescente. Muy brevemente quería transmitir un pensamiento desde la trinchera que es los servicios de ginecología y de urgencia en los hospitales públicos. Yo trabajo en el Hospital El Carmen de Maipú. La doctora Uneus mencionó la enfermedad inflamatoria pélvica como probablemente la complicación menos frecuente. Nosotros claramente por la salud de nuestras pacientes estamos pensando en las consecuencias a largo plazo. La enfermedad inflamatoria pélvica es una enfermedad, puede llegar a una pelviperitonitis, por distintos gérmenes, las clamidias entre ellos. Es una enfermedad que tiene alta morbilidad, tiene mortalidad también. Cualquier persona que trabaje en un servicio de ginecología les puede hablar que siempre hay pacientes hospitalizadas por enfermedad inflamatoria pélvica de diversa gravedad. Tenemos hospitalizaciones y egresos diarios por esta patología. Si bien no todas se asocian a la clamidia, la carga que tiene responsabilidad de la clamidia es bastante alta. Y en un estudio que se hizo en Inglaterra, que es el que ha
evaluado directamente el tamizaje probó que se disminuye en un 50% la incidencia, es decir, la ocurrencia de la enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, si bien nosotros estamos enfocados en las consecuencias a largo plazo, esto también tendría una reducción en la ocupación de camas y en los gastos en salud en la parte aguda de la morbilidad ginecológica. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Arlette Adawi, yo también soy ginecóloga infanto-juvenil, también vengo en representación de la SOGIA, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y soy profesora asistente de la Universidad Andrés Bello. Como todo gobierno tiene que estar interesado también en el costo-eficiencia de todos los programas que se implementan, de eso me voy a referir ahora. Por cada clamidia que se diagnostica, nos podemos ahorrar alrededor de 1 a 15 millones de pesos. Y ahora lo voy a desglosar. La clamidia aumenta el riesgo en un 33% de los embarazos ectópicos que habló la doctora. Hay 4.200 embarazos ectópicos al año, que eso da un número de 12 diarios, ¿ya? Y por cada embarazo ectópico se gasta 1 millón de pesos. O sea, son 12 millones diarios, 360 millones al mes, ¿ya? Todos los meses. Por otro lado, la clamidia aumenta en un 50%, 46% el riesgo de parto prematuro. Tenemos que considerar que hay un 2% de prematuros menores a 1.500 gramos en Chile. Eso da una cifra de alrededor de 13 diarios. Y por cada prematuro se gastan alrededor de 15 millones de pesos en su primera hospitalización. ¿Ya? Eso significa 2 meses de hospitalización con unos padres que también dejan de trabajar, ¿ya? Y no está considerado en esos 15 millones de pesos de cada prematuro las reintervenciones y todos los procedimientos que se hacen después, porque el prematuro muchas veces necesita oxigenoterapia, rehabilitación, fototerapia, bueno, y suma y sigue, ¿ya? Eso. Hola, buenas. Yo soy el doctor Aníbal Escarela, soy académico de la Universidad del Paraíso, ginecólogo obstetra y subespecialista en medicina reproductiva. Trabajo en el Hospital Van Buren y bueno, en la universidad también. Nada más que avalar lo que dicen mis colegas. En el fondo, la medicina moderna está enfocada a buscar medidas que ayudan a prevenir más que a tratar. Chile tiene excelentes estándares en tratamiento y tenemos que seguir avanzando en lo que es la prevención. Y lo que a mí me aqueja, la medicina reproductiva, un 10% de la población es infértil. Eso tiene una carga económica muy fuerte y una carga también emocional y social muy importante. Y la mitad de las causas de infertilidad son por factor tuboperitoneal. Si logramos implementar este tipo de medidas, sabemos que vamos a lograr también reducir esta importante consecuencia que es la infertilidad, que además tiene una carga económica importante para el país. Se necesitan más o menos unos 18.000 ciclos de tratamientos de reproducción al año. El sistema público financia apenas 500. Este tipo de políticas va a ayudar también a reducir la necesidad de esos tratamientos en el largo plazo, así que es una gran inversión, creo yo. Gracias. Buenas, mi nombre es Claudio Cisterna, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría Filial Valparaíso. Soy magíster en Salud Pública de la Universidad del Paraíso, docente de la Universidad del Paraíso y jefe de servicio del Hospital Dr. Gustavo Fricke. Yo vengo en representación de los niños, ¿ya? Y por eso que para nosotros los bebés representan un tema relevante, ya que hoy día una clamidia puede significar, si bien todo lo que nuestros colegas han representado, que me parece muy importante, nuestros bebés pueden tener fundamentalmente 2 patologías, que son una conjuntivitis, que ustedes pueden decir no tiene ninguna importancia, pero sí pueden tener una bronconeumonía, que puede presentarse, el doctor Gerardi lo puede representar de broncopulmonar, que puede manifestarse desde los 7 días de vida, incluso hasta los 3 meses de vida. Y hoy día en el sistema público se produce una cosa de inequidad, dado que no tenemos cómo hacer el diagnóstico de clamidia. No tenemos cómo hacer el diagnóstico de clamidia. Por lo tanto, nosotros sospechamos que un niño que presenta algunas características clínicas tiene una clamidia y
iniciamos un tratamiento antibiótico que nosotros denominamos desde el punto de vista clínica empírico, es decir, iniciamos un tratamiento a ciegas y iniciamos un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, con antibióticos que producen una debacle desde el punto de vista antibiótico de la flora intestinal de los niños. Usamos ampicilina, gentamicina, que mata todo lo que el niño tiene, cuando podríamos, si tuviéramos nosotros exactamente el germen que está provocando la enfermedad, hacer un tratamiento específico. Por lo tanto, para nosotros como pediatras, poder tener diagnóstico más específico en nuestra población, que es la más vulnerable, sería poder reducir los tiempos de tratamiento, acotar los tratamientos de forma específica y de esa forma no estar haciendo tratamientos a ciegas en niños en los cuales hoy día estamos ofreciendo tratamientos bastante primitivos y arcaicos en realidad en lo que se está haciendo en los países desarrollados. Si contáramos con tratamientos preventivos, o sea, con diagnósticos preventivos, sería mucho mejor para nuestros bebés. Así que vengo en representación de la Sociedad Chilena de Pediatría y de todos los niños de Chile, pidiendo que hagamos diagnóstico precoz para que no hagamos la barbaridad que estamos haciendo hoy día de tratar en forma ciega a nuestros niños. Bueno, yo les voy a agradecer. Bueno, yo creo que esta comisión tiene toda la disposición a incorporar esto como prioridad. Vamos a hacer preguntas al final, ¿ya? Así que lo vamos a incorporar y en el siglo XXI no se pueden tratar enfermos. Hay que evitar que la gente enferme de obesidad, de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de infarto y de las complicaciones de la clamidia. Entonces, es como el sentido común más básico. Tenemos acá representante del Ministerio de Salud, le vamos a pedir que esto se incorpore en el próximo programa en la estrategia de prevención. Así que vamos a dejar primero a nuestro Premio Nacional de Ciencia. No, si podemos acordar simplemente los miembros de la comisión que se oficie a FONASA para asegurarnos de que haya codificación el próximo año. Nosotros hemos tenido tristes sorpresas con FONASA respecto a las codificaciones, uno. Y segundo, si podemos oficiar también al Ministerio para asegurar que el presupuesto venga de la partida que se presente en los próximos meses. Voy a dar la palabra a Jacqueline porque se te dimos... Solo una solicitud también, no quiero extenderme sobre eso, que además, es decir, el tema del presupuesto lo vamos a ver más adelante cuando se discuta, pero creo que hay una cosa que no tiene costo, que es la notificación obligatoria, es decir, que debería solicitarse a Salud Pública, oficiar a Salud Pública, que es la notificación obligatoria de quienes hoy día ya están siendo diagnosticadas. Bueno, si no lo hace el Ministerio, lo vamos a hacer por ley. Eso. Uno es Premio Nacional de Ciencia, Ramón Latorre, especialista y científico en neurociencia, un científico, yo diría, pionero y además, yo diría, audaz de venir a desarrollar la neurociencia a Valparaíso. Y a John Ewell, yo decía, uno de los pocos científicos que ha colaborado y ha trabajado con el grupo que acaba hace poco tiempo de obtener el Premio Nobel. Nosotros lo que estamos, aquí hay varios miembros de la Comisión del Futuro además, es de unir la ciencia con la definición de políticas públicas, es decir, que no se sigan tomando políticas públicas o desarrollando políticas desde la ignorancia, ¿no? Y que se hagan justamente con fundamentos cuando los hay, que no sigamos el esquema de Trump. Yo digo que los Trump son aquellos que a pesar de que existe la evidencia científica no la consideran. Entonces, vamos a dejar a Ramón primero y después a John para poder focalizar el tema, dado que presentamos un proyecto de ley donde lo firmaron algunos miembros de esta comisión, que tiene que ver cómo ajustar los cambios horarios con la salud de la población y cuáles son los mejores instrumentos para regular esta situación. Entonces, Ramón. Bueno, mi nombre es Ramón Latorre y soy actualmente el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso. Yo creo que lo primero que hay que decir, que así como los alimentos afectan a todos los chilenos, el uso horario afecta a todos los chilenos. Eso es lo primero. Pero yo quisiera ponerlo en contexto general de manera muy breve, porque para dejar que
nuestro experto residente, John Ewer, que ha trabajado en este asunto por muchos, muchos años, se los explique de manera integral. Lo que yo quería decirle primero que nada es que nosotros evolucionamos como seres vivos diurnos, no nocturnos. Hay ratoncitos, hay aves que evolucionaron para vivir de noche, pero nosotros vivimos de día. Y de esa manera, el sistema que controla todo, que es nuestro sistema nervioso, ¿verdad?, evolucionó para tener relojes biológicos que funcionan normalmente de día, es decir, las órdenes para ir al baño, para secretar insulina, para que nuestro sistema inmunológico funcione adecuadamente, son diurnas, no son nocturnas. Y es por eso que es tan importante y por lo cual John ha trabajado tan arduamente, yo creo que por los últimos 5 años, de tratar de que tengamos un uso horario adecuado para los seres humanos. La verdad es que si ustedes lo piensan, digamos, el sistema inmunológico no está aislado del sistema nervioso, ni la secreción de insulina tampoco está aislada del sistema nervioso. Es decir, somos seres integrales. Y como tales, si nuestro reloj biológico no funciona de manera adecuada, todo el resto funciona mal. Y es por eso que el uso horario inadecuado conduce a problemas de salud, entre los cuales están problemas del sistema circulatorio, están problemas del cáncer y así una cantidad enorme de otros problemas. Es por eso que nosotros creemos que es fundamental que Chile tome un uso horario adecuado y es por eso también que gracias a que finalmente la gente del Senado nos escuchó, podemos estar acá diciendo que es fundamental para la salud de los chilenos, ¿no, verdad?, así como los alimentos, que tengamos un uso horario adecuado. Y los dejo con John Ewer, que es nuestro experto residente, que les dirá por qué, por ejemplo, en Europa están tratando de tener un horario único todo el año. Una salvedad, Ramón. Hace 65 millones de años... Sí, sí. Hace 65 millones de años nuestros ancestros fueron los únicos, tal vez, que por la predación de los dinosaurios se hicieron nocturnos para sobrevivir. Y por eso le sobrevivimos los dinosaurios, porque nos hicimos nocturnos y muy eficientes energéticamente. Nosotros fuimos pequeños ratoncitos mamíferos. Y después recuperamos la vida diurna gracias al asteroide este que cayó y nos pudimos hacer nuevamente diurnos y vivir como vivíamos, como vivían nuestros ancestros, los peces, los anfibios, las células y las bacterias. Perdón, pero los seres humanos, como se desarrollaron, no tienen más de 5 millones de años. Entonces, realmente yo creo que los primeros homínidos fueron diurnos. Sí, pero todos sus genes son herencia de esos mamíferos. ¿Sí? Bueno, es un privilegio tener a John también acá en un tema que parece no importante, pero son muy importantes. Bueno, muchas gracias a ustedes y en especial al senador Girardi por invitarme aquí. Aclarar nomás que hay algunos animales, para cerrar este tema de los dinosaurios, que hay animales diurnos y animales nocturnos, ¿cierto? Los roedores, por ejemplo, son nocturnos, pero ni siquiera todos los roedores. O sea, los ratones son nocturnos, los degu, nuestros queridos degu, que son endémicos a esta región, los ratón cola de pincel, son más que nada diurnos. Así que eso es decir, diurno o nocturno depende si uno le tiene miedo al zorro o no, digamos. Eso es la verdad, porque... Al dinosaurio, por suerte que no tenemos que preocuparnos de él. Yo les voy a presentar lo que le presenté a la ministra de Energía y como los que leyeron la noticia se dieron cuenta, poco efecto tuvo. Entonces, espero que tenga... Bueno, que la ministra de Energía dijo que iba a venir a esta comisión y se excusaba hoy día porque vamos a avisarle ya. Muchas gracias. Pero en vez de ir como a las conclusiones, yo iba a tratar de darles las bases biológicas de por qué importa el uso horario, ¿ya? Porque ustedes, espero, sean los portavoces del cambio que queremos hacer. Entonces quiero que comprendan bien cuáles son las bases biológicas, que de hecho ustedes ya las tienen incorporadas. Ustedes saben que a las 3 de la mañana cuesta hacer suma, que cuando uno
amanece antes que aparezca el sol, uno está más dormido, etc. Uno orgánicamente, eso es lo bueno de este tema, uno lo entiende orgánicamente, y ahora lo que hay que hacer es que las leyes adopten el sentido común. Entonces, como dijo Ramón, toda la vida que conocemos viene de este lugar que tiene alternaciones diarias de luz y oscuridad, y también calor y frío. Las alternaciones de calor y frío son muy importantes para muchos animales que no pueden regular su temperatura, como las lagartijas, los insectos, el grupo con más especies en la Tierra. Como resultado de estas oscilaciones, todos los animales vivos, ciertamente que todos los multicelulares, incluso las bacterias, aprendieron a predecir la aparición de ese borde, ¿ya? Y tienen un mecanismo biológico que les permite anticipar la llegada del día, ¿ya? El ratón anticipa la salida del zorro, el zorro anticipa la escondida del ratón, etc. Las plantas anticipan la llegada del sol y se preparan para la fotosíntesis, y se ha demostrado en experimentos que si uno no tiene reloj, le va peor en la vida. No por mucho, pero suficiente que ese linaje sin reloj se eliminaría. Entonces, naturalmente, no hay animales arrítmicos, salvo en situaciones muy excepcionales. Como resultado de eso, todos los animales presentan estas características de tener actividad consolidada y que permite anticipar la llegada del día. Esto es como lo típico, esto es un registro de cualquier animal en que uno está midiendo la actividad. Las barras verticales son actividad, estos son días sucesivos, ¿ya? Y cada línea son 2 días sucesivos de registro. Entonces, por ejemplo, aquí empieza la actividad, aquí termina, ¿cierto? Y arriba está el patrón de luz-oscuridad que había antes de que apagáramos la luz, ¿ya? Estos son relojes endógenos. Si yo los encierro ahora y apago las luces, ustedes se van a dormir y se van a despertar todos los días, más o menos a la misma hora hasta el fin de sus días. Se van a volver locos también, pero biológicamente el reloj los va a despertar y los va a hacer dormir, y eso es lo que uno ve. Este registro no hay luz, y fíjense que hay periodos consolidados de actividad y periodos de reposo, pero lo que es interesante es que la actividad empieza un poco antes de lo que empezaba la luz, cuando había luz, ¿ya? Eso quiere decir que el reloj de estos animales, que podrían ser nosotros, ratones, las hermosas moscas o cualquier otro animal que uno le mida la actividad, anticipa la llegada de la noche, del día, a pesar de que no hay día, ¿ya? Eso es lo que ganas con el reloj, ¿ya? Este es un registro de humanos que se hizo hace mucho tiempo, porque se creía, como siempre, que los humanos son especiales, que no son animales, bla, bla, bla. Son igual que todo el resto, igual que el perraje, igual que los ratonajes, igual que las moscas, ¿ya? En un patrón de luz-oscuridad tienen periodos consolidados de actividad. Cuando uno los deja solos, como cerrar la sala y dejarla oscura, tienen un patrón que está dirigido solo por el reloj endógeno y es un poquito más largo que 24 horas, por eso que se llama circadiano, aproximadamente un día, puede ser un poco más largo, un poco más corto, pero más o menos 24 horas, pero lo que sí permite es que un patrón de luz-oscuridad haga lo que se llama encarrilar el reloj, ¿ya? Este reloj, cuando uno lo pone en un patrón de luz-oscuridad, se ajusta exactamente, y si se fijan, la actividad empieza cuando empieza la luz. Bien, eso es importante porque si no hay luz o si hay luz, la actividad empieza más o menos a la misma hora, ¿ya? Entonces estos ritmos, así como definición, son endógenos y eso es muy importante, ¿ya? Son más o menos 24 horas cuando uno los deja solos, son completamente entrenables con un periodo que es el periodo planetario, digamos, ¿ya? Si nos vamos a Marte va a ser un poco diferente, pero aquí en este planeta son 24 horas y son entrenados por la luz, principalmente la luz del sol, en algunos animales también por temperatura. Y lo que hacen es coordinar los ritmos de sueño y vigilia con la Tierra, ¿cierto? Ahora, impactan muchas cosas, no solo nuestra actividad, sino también nuestra fisiología y nuestro metabolismo. Como somos diurnos, por ejemplo, en realidad comemos durante el día, entonces nuestro hígado, que tiene su propio reloj, se prepara para la llegada a la comida. Si yo les doy la misma comida y se las doy de noche, ustedes van a subir de peso. El mismo número de calorías van a subir de peso, si las doy solo durante el día van a bajar de peso, ¿ya? Entonces el reloj del hígado importa para el trabajo que hace el hígado. Y eso, a propósito, es una buena manera para si quieren perder peso, es la manera más fácil de perder peso, es coman durante 6 horas durante el día, comen el desayuno, el almuerzo, la cena en 6 horas y no comen más, no van a pasar hambre y van a perder peso. Ese consejo gratis. ¿Ya? Y aquí en humanos, porque somos animales diurnos, los adultos estamos biológicamente despiertos cuando comienza el día, cuando sale el sol. Y biológicamente despierto, quiero que piensen cuándo me despierto sin despertador. ¿Ya? Por ejemplo, mañana
quizás no van a usar despertador, vean a qué hora se levantan, a qué hora se despiertan, ¿ya? Y cuando se despiertan es porque ya no tienen sueño, están biológicamente despiertos, ¿ya? Entonces volvamos a este planeta aquí y tenemos este lugar que todos conocemos. Este planeta está dividido en usos horarios y no quiero decir que Chile es el más raro de todos, ¿eh? Hay unas cosas exóticas. Por ejemplo, España aquí tiene el mismo uso horario que Austria y eso es por la importante razón biológica que Generalísimo Franco quería tener el mismo horario que Hitler, ¿ya? Muy importante. Y hay otras cosas más raras aún, que China tiene una zona horaria, ¿ya? Que es el horario oficial de Beijing, ¿ya? Pero bueno, uno puede heredar razones históricas, pero en este caso Chile puede liderar porque está en una situación en que ha jugado tanto con los horarios que puede elegir un horario basado en la biología. Entonces miremos Chile y fíjense que por uso horario le corresponde el horario de Perú, ¿ya? No el horario de Bolivia, ni menos el que tenemos hoy, que es el de Brasil, como está pintado aquí, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero demostrarles es que el sol, cuando se levanta el sol, importa. Ya uno dice, miren esta cosa, estamos llenos de luces artificiales, la luz del sol no tiene importancia. Pero si yo hablo esas persianas, ustedes se van a dar cuenta que sí importa, porque no se van a dar cuenta que hay luz aquí. Cuando yo abro las persianas y hay sol afuera, es porque el sol va a ser 1000 veces más fuerte que esta luz. Entonces, esa es la razón por la cual el sol importa. Entonces, aquí está este lugar que conocemos bien y está dividido en estos usos horarios, 24 de ellos, ¿cierto? Y si uno hace el complejo cálculo del círculo, que son 360 grados, y lo divide por los 24, termina que cada hora son 15 grados, ¿ya? Y si uno toma eso y divide los 60 minutos por 15, termina con 4 minutos, y eso significa que el sol se demora 4 minutos en atravesar 1 grado, que es más o menos la distancia entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? Entonces el sol se levanta 4 minutos antes en Valparaíso que aquí, ¿ya? Entonces uno, y ahora puede preguntarle a las personas, ¿a qué hora se despierta usted en un día sin despertador? Uno puede hacer el experimento, ¿cierto? Entonces, ese es el dato. Y este experimento se ha hecho así casi epidemiológicamente. En Alemania, esta persona, Ronneberg, desarrolló este cuestionario que es muy simple, que lo pueden encontrar en la red. Está en inglés, en español, en hindú y en varios otros idiomas. Y es un cuestionario muy simple. Les pregunta a qué hora se acostó, a qué hora se durmió y a qué hora se despertó. 3 preguntas, porque cuando uno pregunta 3 cosas, las responden las 3. Si uno pregunta 15, no responden ninguna. Entonces, preguntan esas 3 cosas y con eso armó lo siguiente. Fíjense, este es el mapa de Alemania, ¿ya? Esto es publicado hace ya 10 años. Este es un dato bien establecido en el campo. Este es el mapa de Alemania, pero el objeto que ustedes ven aquí está rellenado con los puntos de la respuesta. O sea, tiene 300.000 puntos aquí. Este es el mapa de Alemania a punto de respuesta, ¿cierto? Y aquí está el ancho, que son 9 grados. Entonces uno puede preguntarse a qué hora se levanta esta persona, a qué hora se despierta esta persona con respecto a esta persona, ¿cierto? Sabemos que el sol se va a demorar 4 minutos por cada grado. Y aquí está la respuesta. Y si yo tomo eso y lo hago a mano, digamos, entre este punto, que es el lado más al este, y este al más oeste, la diferencia es 36 minutos, ¿ya? Con 300.000 puntos, ¿ya? Y ahora hago la compleja división y termino con 4 minutos por grado, ¿ya? Este es el dato duro que dice que nosotros los humanos, a pesar de toda esta luz artificial, le ponemos atención, pero de una manera súper precisa. A mí se me cayó el poco pelo que me queda cuando leí ese dato, porque ese es increíble, una precisión loca. Hay unos datos interesantes aquí, que esto es promedio para Alemania, en las ciudades grandes la cosa es un poco más plana, porque claro, hay más luz, hay más carrete, etcétera, pero en promedio uno le pone la atención al sol. Entonces esa es una conclusión importante, que realmente la hora que amanece es importante, ¿ya? Entonces veamos qué pasa en nuestro mundo, digamos. Entonces en estos gráficos muestro días sucesivos, ¿ya? En negro son días de trabajo y en gris son días libres. Y esto indica cuando uno duerme, ¿ya? Esta persona se durmió por acá y se despertó más o menos por acá. Y en amarillo está la luz del sol, ¿ya? Entonces, se fijan, esta persona en un día libre, en un día en gris, sin despertador, se despierta más o menos a la misma hora del día de trabajo, ¿ya? Esa persona en un día negro, que es negro por color, no porque está trabajando, ¿cierto?
se despierta sin despertador esencialmente. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando el sol se levanta tarde. ¿Ya? Nosotros le ponemos atención al sol y nos vamos a despertar biológicamente cuando se levanta el sol, como adultos. Pero si el despertador te despierta aquí, terminas con esa diferencia, y eso es lo que se ha pasado a llamar el jet lag social. Tú vives en dos zonas horarias porque tu reloj te dice, aquí tengo que despertarme, aquí me voy a despertar despierto, pero el despertador maldito me despierta aquí, y eso me genera un jet lag social. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el jet lag social? Puras cosas malas. Esto es un gráfico que muestra como que una medida del jet lag que varía también entre las personas. Algunos búhos son, algunos son alondros, y uno puede clasificarla. Y cuanto más extremo este jet lag social, más peor, por decir algo, son todas las cosas malas, digamos. Aumentan los índices de depresión, consumo de cafeína. El fumador, fíjense que para una diferencia de 6-7 horas, 50% del aumento de fumar, y eso cuesta dinero a un gobierno. Consumo de alcohol también. ¿Ya? Estos son los impactos del déficit de sueño en varios aspectos, ¿cierto? Emocional, cognitivo, somático, y son todas malas y son todas las que conocemos, ¿cierto? Si uno no tiene sueño, está más cansado, no puede enhebrar la aguja, tiene mala memoria, no puede aprender, no puede ser creativo, es mala pulga, tiene respuestas somáticas, se queda dormido, etc. Y hay algunos efectos de salud bien graves. Hay riesgos de cáncer, problemas metabólicos, desarrollo de diabetes, hipertensión. ¿Ya? Entonces, en resumen, es todo malo. ¿Ya? Entonces, peor el estado emocional, el desempeño y la salud. ¿Ya? Entonces, vamos viendo cuáles son los factores que impactan este jet lag social. Lo que queremos es minimizarlo, ¿cierto? Uno es el cambio de horario, que es el que sufrimos principalmente ayer, pero seguimos sufriendo, ¿cierto? Esta fue la situación, que ni siquiera la situación de Chile, esta es la situación de Perú. ¿Ya? Esta es la situación de un peruano que está en Perú, y esta es la situación de un peruano que llega aquí, digamos. ¿Ya? Tiene una diferencia de 1 hora, ¿cierto? Y por lo tanto tiene un jet lag social de 1 hora por sobre el que ya seguramente ya tiene. ¿Ya? Este es el lunes antes del cambio, este es el lunes después del cambio, como ahora o como ayer. ¿Ya? Y eso tiene un efecto, aparte de todos los efectos sobre el desempeño que ya conocemos, o el aumento de accidentes por falta de atención, tiene un efecto agudo sobre la salud. Y este es un trabajo impresionante. Estos datos se empezaron a colectar en 1987, en el siglo pasado. Y lo que muestra es el aumento en ataques de corazón la primera semana después del cambio de horario, ¿ya? Donde esta línea punteada es sin cambio. ¿Ya? ¿Ya? Y en todos ellos hay un aumento significativo en el número de ataques de corazón, ¿ya? Debido al cambio de hora. Y lo que uno espera, y efectivamente lo que uno ve, es que el cambio de horario que sufrimos ahora, el de la primavera, en que se te adelanta la hora, en que aumenta el estrés, es el que tiene eso. Y efectivamente cuando uno mira el cambio de horario del otoño, no se ve eso, y de hecho hay una caída significativa el segundo día. Y es porque, obvio, uno tiene 1 hora más de sueño, uno puede dormir más 1 hora. Esos son una cantidad enorme de datos, y esto es con una base de datos sueca. ¿Ya? Se repitió con una muestra más pequeña, 2010 a 2013, una base de datos de Michigan, pero el mismo resultado, ¿cierto? Aquí está la semana después del cambio de hora, y hay un aumento en los números de ataque de corazón con respecto a la línea base. ¿Ya? Entonces, esto es un efecto agudo, serio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para reducir el jet lag social? Eliminar el cambio de hora, ¿cierto? El otro es elegir el uso horario correcto, porque este va a determinar cuándo se levanta el sol, ¿cierto? Entonces, esta situación es la que tenemos hoy. El sol se levanta a las 7 de la mañana en Perú y a las 9 aquí, el mismo horario que Brasil. El mismo horario de Brasil sin estar en Brasil, lamentablemente. ¿Ya? Y esta es la situación, ¿cierto? El sol se levanta aquí para Perú, estas personas se despiertan despiertas, y aquí en Chile tenemos un déficit de al menos 1 hora, ¿cierto? Ahora tenemos un déficit de 2. ¿Ya? Entonces ahí hay un aumento de jet lag social. Entonces lo que hay que hacer es elegir el uso horario en el cual el sol se levanta temprano durante todo el año, que es ese uso horario, -5. En este momento tenemos -3, la semana pasada tuvimos -4. ¿Ya? El tercer factor, que es seguramente el más importante como munición para promover esta ley, es que cambia con la edad. ¿Ya? Y esto muestra cómo cambia este déficit de sueño, ¿ya?
con cuánto más tarde te despiertas con respecto al sol a medida que cambia tu edad. Ya los padres saben, las guaguas se despiertan antes que los padres, pero rápidamente los niños y los adolescentes se despiertan más tarde. Y no es porque son flojos ni carreteros, su biología hace que se acuesten más tarde y se despierten más tarde. Se despiertan más tarde en parte porque duermen más horas o deberían dormir más horas, pero también su reloj, su biología, lo hace despertarse 1 hora y media o 2 horas más tarde. ¿Ya? Y eso llega a un máximo en la adolescencia y eso va bajando de tal manera que nosotros que estamos por acá, algunos más acá que otros, ya estamos por acá, ¿sí? No voy a poner nombre. ¿Ya? Estamos ahí, ¿ya? Entonces la situación de los niños, este es el adulto en el mejor de los casos y este es el niño en este mismo caso en que el sol se levanta temprano. El sol se levanta temprano, pero su biología lo hace despertarse naturalmente 2 horas más tarde. ¿Ya? Entonces, si queremos que los niños aprendan, tienen que estar despiertos, ¿cierto? Y si queremos que estén despiertos, como mínimo tenemos que tener esta situación, pero en algunos países están adoptando una medida que atrasan la hora de ingreso al colegio y una media hora ya hace milagros. Pero eso partiendo de un uso que ya es el correcto. Nosotros tendríamos que retrasarlo 1 hora y media y los datos son espectaculares, ¿ya? Entonces, la segunda recomendación sería elegir este uso horario. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo se haría eso? Se elimina el cambio de hora, no tener cambios de hora y después elegir el uso horario correcto. ¿Ya? Y ahora hay que implementarlo, ¿cierto? Entonces, mi propuesta, que obviamente que no llegó tan lejos, pero ustedes van a hacer que prospere, es que, bueno, este decreto es lo que había, ¿cierto? Se cambia la hora y en otoño que viene, cambiar la hora al llamado horario de invierno, que nos lleva a la zona -4, y después esperar 1 año y ahí, cuando se cambiaría de nuevo al horario de invierno, correrlo la otra hora. Ahora, esto va a tener una resistencia tremenda de punto de vista de los adultos, que les gusta tener luz en la tarde. Pero eso es una preferencia. ¿Ya? Lo que hay que hacer es identificar la población vulnerable, que son los niños, los adolescentes, y todos los padres con los cuales ustedes hablaron hoy día y quizás ustedes mismos dijeron, mis niños, oye, sufrieron tanto ir al colegio y como resultado ustedes también sufrieron. ¿Ya? Y esa es la presentación. Muchas gracias. Bueno, el proyecto de ley que nosotros presentamos en una alianza con este mundo científico, nosotros establecimos como Comisión del Futuro además un convenio de que las universidades y los centros científicos pueden presentar proyectos de ley a través de nosotros mismos. Lo elaboró Ramón con John, está presentado y justamente plantea que el horario sea Greenwich -4 como transición hasta llegar a Greenwich -5. Y ahí yo le quiero hacer un planteamiento a Salud, que está acá, que se hagan cargo de esto, porque ustedes son como boyeristas, o sea, son decisiones que toma el Ministerio de Energía y el Ministerio de Salud es totalmente espectador de algo que tiene impacto en salud y no tiene ningún impacto en energía. O sea, debería ser Salud que regulara el tema horario, pero por lo menos tener una opinión. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que sería interesante que el Ministerio, la División de Salud Pública, conociera el estudio que ha hecho Tony, porque a mí me parece muy interesante, donde las personas están cambiando su hábito alimentario en todas partes del mundo. Yo acabo de estar en China en marzo y comen exactamente las mismas cosas que acá porque los niños y las niñas quieren tener estatus y comen lo que tiene publicidad. Y eso va a pasar en todas partes. Y Chile es un buen laboratorio porque lo que pasa en Chile va a pasar en todas partes. La gente va a dejar de comer sus alimentos y va a empezar a comer experiencias, estatus, va a empezar a tener esto que tú llamas... esto que es interesante, que se llama lo típico, y lo típico es lo que tienen todos los demás, es lo que tienen los americanos. Lo típico para Chile y lo típico para China es mirar hacia Occidente y mirar lo que comen los americanos, y eso es lo que le da estatus. Entonces, es muy interesante, yo les quiero pedir que ustedes se organicen ahora y lo vean, y lo otro que tomemos como acuerdo, que vamos a incorporar el tema de clamidia como prioridad, como parte de decisiones. Si usted no lo hace, lo vamos a hacer por ley. Vamos a hacer un proyecto de ley, para que no haya discusión. Bueno, démosle la posibilidad de que lo hagan vía reglamento como debería ser, pero si no lo hacen, hagámoslo por ley. Le damos la palabra a Salud.
Presidente, muchas gracias. Perfecto registro del acta. Jaime González, abogado del Ministerio de Salud. Esta es una sesión televisada y la subsecretaria de Salud Pública está muy interesada en el tema de la clamidia. Me pidió que a través mío señalar lo siguiente. En el presupuesto del año 2019, la subsecretaria de Salud Pública, en reunión previamente sostenida con la doctora Oneo, va a incorporar el test de clamidia para el presupuesto vigente del próximo año, y una vez que eso sea incorporado vamos a trabajar en el screening obligatorio. Y respecto al segundo punto que usted plantea, señor presidente, lo recogemos con satisfacción, y si usted tuviese a bien a través de la Secretaría hacernos llegar el estudio expuesto en el primer punto de la tabla del día de hoy. Eso es, presidente. Gracias. Sí, presidente. Respecto a este tema, yo igual sería partidario que presentáramos el proyecto de ley esperando el patrocinio del Ejecutivo y mientras esperamos el reglamento, porque la experiencia nos ha dado que finalmente las disposiciones o las disponibilidades que ha mostrado el Ejecutivo finalmente no se traducen inmediatamente en cambios normativos. Entonces la idea es poder un poco presionar el cambio. Pero yo no quiero que terminemos la sesión sin antes un acuerdo, si me permite. Hace unos días atrás, la Asociación de Padres y Niños con Fibrosis Quística fueron al Ministerio y acordaron una serie de medidas que me gustaría que las pudiéramos ratificar pidiéndolas por oficio en virtud de un acuerdo de la Comisión, que era básicamente la modificación de la Guía Clínica 51, la modificación de la canasta que no ha sufrido modificaciones desde el año 2007, particularmente en pancreolipasa, Astronam, el protocolo de atención a nivel nacional, las mejoras en el hospital del tórax y los medicamentos de alta generación que paralicen la progresión de la fibrosis quística. Le mandé por WhatsApp a cabo un acuerdo, o sea, una copia del acuerdo que llegó a la Asociación de Fibrosis Quística con el Ministerio. Y me gustaría que le pudiéramos ratificar por un oficio de esta comisión pidiéndole al Ministerio que tome las medidas y hacerle seguimiento a ese acuerdo. Súper breve, presidente, también solicitar por su intermedio un oficio respecto de la tramitación del decreto 3.2, podría decir uno, el extraordinario 3 de la ley Ricarte Soto. Yo he estado en conversaciones permanentes con el director de presupuesto, también con la gente encargada en el Ministerio de Salud. Lo que me dicen es que se está haciendo el análisis de sostenibilidad, pero aquí hay un anuncio que se hizo, que fue publicado, un decreto que se tramitó, justo coincidió con el cambio de gobierno respecto de una de las firmas, y por eso volvió a hacerse todo el proceso. Y hablamos de más de 6 meses en que los pacientes no han tenido la cobertura, el tratamiento, el acceso al medicamento a pesar de estar financiado. Entonces, ¿cuál es la situación? Y que nos puedan dar una fecha ya definitiva para que este decreto esté completamente tramitado. Presidente, si me permite, también pedirle por oficio ya al Ministerio, porque ya la senadora Goch, el que habla, y varios otros, entre ellos el presidente, le ha planteado insistentemente al gobierno los timings para sacar el reglamento de la ley que permite la donación cruzada de órganos. La verdad es que ya, la verdad es que lo hemos planteado innumerables veces. Esto fue una ley que aprobamos en forma ultra rápida por parte del Parlamento. Estamos esperando hace más de 1 año y medio y no ha pasado nada con el reglamento. Yo espero, en definitiva, que nos conteste por escrito. Hay mucha desconfianza en el gobernista con su gobierno. Rabín. Muy breve, ya que en este momento está Salud acá en la comisión. Reiterar lo que dije al comienzo, de que el Ministerio de Salud tome carta en el conflicto que hay entre matronas y enfermeras, que a nivel nacional se arrastra por un par de años y todavía se está esperando la resolución del Ministerio de Salud para que este conflicto no siga escalando. Nada más. Están todos esos oficios. Yo quiero recordar, no había llegado el senador Chaguán, que por 3 senadores se tomó la decisión de que esta comisión no va a recibir al subsecretario Castillo, ni va a permitir su ingreso a sala, independientemente de las muy buenas relaciones que tiene con el ministro. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con el ministro en todo aquello que vaya en pos de la dirección de fortalecer el sistema público. Así que, ¿cómo hacemos, si tenemos la palabra, cómo hacemos para, Gonzalo, para que se concreten estos temas? Entonces, es muy importante que
se reciba, que se informen de la presentación que se hizo sobre cómo se alimentan los chilenos. Todo el tema clamidia, yo sé que hay voluntad de ustedes, pero cuesta mucho. Tenemos la experiencia de que se transformen de verdad en proyectos. O sea, vamos a iniciar la elaboración de una ley, pero una ley sobre clamidia no es muy elegante. Entonces, le pedimos de verdad que se avance en el proyecto y así también se avance en el otro tema que se planteó, que es un proyecto nuestro, que tiene que ver con el cambio de uso horario. Hay toda la evidencia científica, está toda nuestra ciencia más financiada por todos los chilenos y chilenas, o sea, que no tiene sentido que sea finalmente no considerada cuando hay que tomar decisiones. Entonces, les pedimos que estos temas se puedan materializar. Y le damos la palabra a Francisco y a la doctora Corsi, vamos a levantar la sesión. Sí, presidente, primero señalarles que yo no comparto el acuerdo de la comisión en términos de no permitir el ingreso a comisión y a sala del subsecretario Luis Castillo. A mí me gustaría, por el contrario, me gustaría que la comisión fuese proactiva y pudiera citar justamente al subsecretario un poco porque se está tomando una decisión por una imputación que es compleja, porque si se hace una imputación sin que esté acreditada, sin que haya verdad judicial, mire, frente a cualquier imputación acá podríamos estar tomando decisiones. Yo de verdad no comparto en absoluto. Me encantaría que el subsecretario Castillo estuviese acá, diera explicación de sus dichos o de lo que se le imputa, a lo menos. Y yo quiero decirle que yo le creo al doctor Castillo. Yo hablé con él respecto a esta situación. Yo además creo que tiene todas las competencias técnicas para ser un gran subsecretario que apoya a este gobierno. Conoce la red, conoce las 25 direcciones de servicio. Y yo, además, después de conversar con él, le creo. Entonces me gustaría que el resto tuviese la oportunidad de escucharlo, porque tomar decisiones y acuerdos sin escuchar a las partes me parece complejo. Y yo quiero recordar que vamos a pedirle a los invitados que se vayan porque tenemos que votar nuestro comparado de donante universal, que es un proyecto nuestro, que lo que busca es que se recalifiquen los 4 millones de chilenos que dijeron que no inicialmente. Sí, pero no podemos votar, pero tenemos que votarlo ahora. Entonces, le damos la palabra a Rabín. No, presidente, muy breve. Yo comprendo lo expuesto por el senador Chaguán, pero acá hubo una votación democrática y la mayoría de la comisión tomó una resolución. No veo por qué hay que estar dando explicaciones. Informar que el reglamento de la donación cruzada no está hoy día en la Contraloría, que ya se envió. Pelado, no te creemos nada, así que... Bueno, sí, es verdad. Señores senadores, de acuerdo con lo resuelto en la última sesión, corresponde votar en esta sesión corresponde votar la reapertura del debate sobre el proyecto que incentiva la donación de órganos para dar o no respaldo al texto que elabora la Secretaría a partir de los 3 proyectos que se refundieron por acuerdo de la Sala del Senado. Señora Patricia Albergue. Se vota primero la reapertura del debate. Sí, a favor. Unánime, ¿no? Unánime, para poder... Y luego habría que resolver sobre el texto que ustedes ya conocen a partir del jueves de la semana pasada. Si no hay ninguna observación, se podría votar en una sola... Se podría aprobar en una sola votación. Por cierto. Artículo... ¿Qué es lo que hizo Fernando con la secretaria? Integraron las distintas visiones y hicieron un solo texto. Fernando dice que está mejor, no le creo, pero bueno, que lo va a leer, ¿no? ¿Se los leo? Lo hizo desde Miami. Artículo único. Modifícase la ley número 19.451 que establece normas sobre trasplante y donación de órganos de la siguiente manera. 1. Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 2 bis que tienen ustedes en la columna izquierda. A. Sustitúyese el encabezado del inciso 3 por el siguiente. En caso de existir duda fundada respecto a la renuncia de la condición de donante o a la vigencia de ella, se deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos del fallecido
por orden de prelación a las siguientes personas. B. Reemplázase la letra A del mismo inciso por la siguiente. A. El cónyuge o el conviviente civil. C. Elimínanse las letras G, H e I de dicho inciso. 2. Ahí se contiene el mismo texto porque cada tercero lo listado. El encabezamiento y la letra A. 2. Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente. Se entenderá que existe duda fundada respecto de la condición de donante por el hecho de pertenecer al Registro Nacional de No Donantes a que se refiere la ley número 20.413 o de presentar ante el médico encargado del procedimiento documentos contradictorios o por la existencia de declaraciones diferentes de las personas enunciadas en el inciso anterior. 3. Intercálase a continuación del inciso quinto los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo nuevos. En el evento de no existir parientes directos del difunto que puedan acreditar su condición de no donante al momento de su deceso, se tendrá por su voluntad presunta la de ser donante. Cuando el difunto no estuviera inscrito en el Registro Nacional de No Donantes, se presumirá su voluntad de ser donante. En tal caso, los familiares serán informados acerca del procedimiento a seguir. En ausencia de todas las personas señaladas en el inciso tercero, o habiendo manifestado los mismos la voluntad de oponerse a la donación entre el momento de la certificación inequívoca de la muerte encefálica y el que antecede a aquel en que los órganos dejan de ser útiles para ser trasplantados exitosamente, se respetará la condición de donante presunto del fallecido y se dispondrá de esos órganos para su mejor aprovechamiento. 4. Incorpórase en el artículo 15 el siguiente inciso tercero nuevo. Todo aquel que en vida desee revocar su inscripción en el Registro Nacional de No Donantes, puede hacerlo en cualquier momento expresando dicha voluntad ante el Servicio de Registro Civil. Artículos transitorios. Artículo primero transitorio. Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las normas establecidas en la ley número 20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante notario público, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes. Si al término de dicho periodo no se hubiere hecho la ratificación, se entenderá que la persona es donante. Si el no donante falleciere dentro del mismo plazo, será la familia la encargada de informar la última voluntad del occiso. Artículo segundo transitorio. El Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá 180 días corridos, contados desde el vencimiento del plazo señalado en el artículo precedente, para actualizar y consolidar los datos del Registro Nacional de No Donantes, de modo que éste solamente consigne aquellas manifestaciones de voluntad realizadas ante el notario público en los términos del inciso segundo del artículo segundo bis de la ley número 19.451 y de la presente ley. Estamos. A favor. A favor. Yo le agradezco a todos los senadores y senadoras por su intención, compromiso. Después la y pasar, no sé, y para el boyerista Ministerio de Salud que está presente.